Bienvenidos. Yo soy el documentalista y el día de hoy nos adentraremos en el enigmático mundo de las hadas. Estas criaturas mágicas que han fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. ¿Son reales o simples mitos? ¿Qué secretos ocultan? Prepárate para un viaje lleno de misterio, intriga y asombro mientras revelamos y descubrimos la verdad detrás de las hadas. La existencia de las hadas, realidad o mito. Las hadas han sido parte de la mitología y el folclore de muchas culturas a lo largo de la historia. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿son reales? Para algunos, las hadas son seres tangibles que habitan en la naturaleza, mientras que otros las ven como símbolos de las fuerzas invisibles del mundo. En la Edad Media se creía firmemente en la existencia de las hadas. Los relatos de encuentros con estas criaturas eran comunes y muchos afirmaban haber visto hadas danzando en claros del bosque o cerca de fuentes mágicas. Sin embargo, en la era moderna, la existencia de las hadas se ha relegado al ámbito de los cuentos infantiles y la fantasía. A pesar de esto, hay quienes continúan defendiendo la existencia de estos seres, yo incluido entre ellos, basándonos en experiencias personales y fenómenos inexplicables. ¿Qué son las hadas? Las hadas son criaturas sobrenaturales que se cree habitan en la naturaleza, específicamente en bosques, prados y fuentes de agua. En la mitología celta, las hadas son conocidas como Side y se consideran guardianes de la naturaleza. Se dice que tienen el poder de controlar los elementos y que pueden influir en la vida de los humanos, ya sea para bien o para mal. Las hadas se representan de diversas formas, desde pequeñas y etéreas criaturas aladas hasta figuras más grandes y humanas. A menudo se las describe con una belleza sobrenatural, pero también adoptan formas más aterradoras para asustar a aquellos que osan molestarlas. Origen y creación de las hadas. El origen de las hadas es un tema envuelto en misterio. En algunas tradiciones se cree que las hadas son espíritus de la naturaleza nacidos de la energía misma de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Otras leyendas sugieren que las hadas son almas de los muertos, que no han encontrado su camino al más allá y que permanecen en el mundo terrenal. En la mitología irlandesa se cuenta que las hadas son descendientes de los Tuatha Dé Danann, una raza de dioses y guerreros que fueron desterrados al mundo subterráneo por los milesios. Desde entonces, las hadas habitan en túmulos y colinas, conocidas como lugares encantados, donde su magia, por cierto, es más fuerte. Características de las hadas. Las hadas tienen una serie de características que las hacen únicas y fascinantes. Se dice que pueden cambiar de forma a voluntad,
volviéndose invisibles y adoptando la apariencia de animales y objetos. Tienen una vida extremadamente larga. Algunos relatos sugieren que son inmortales y poseen un conocimiento profundo de la magia y los secretos de la naturaleza. A pesar de su apariencia delicada, las hadas son poderosas y pueden ser extremadamente peligrosas. Pueden lanzar hechizos, provocar enfermedades y manipular el destino de los humanos. No obstante, también pueden ser benevolentes, otorgando dones y favores a aquellos que las respetan y las honran. Historias verídicas sobre las hadas. Existen numerosos relatos de encuentros con hadas a lo largo de la historia. Una de las más famosas es la historia de los fotógrafos de hadas en Cottingley, Inglaterra, en 1917. Dos niñas, Elsie Wright y Frances Griffiths, afirmaron haber fotografiado hadas en su jardín. Las fotos causaron un gran revuelo y fueron defendidas como auténticas por el célebre escritor Sir Arthur Conan Doyle, uno de mis favoritos, por cierto. Décadas después, las niñas admitieron que las fotos eran un engaño, pero insistieron en que habían visto hadas de verdad. Otro relato intrigante proviene de Irlanda, donde en 1825, un hombre llamado Tad O'Connor afirmó haber sido llevado a un banquete de hadas tras seguir una extraña melodía en el bosque. O'Connor describió un festín deslumbrante y seres de increíble belleza, aunque fue advertido de no comer ni beber nada. Sucumbió a la tentación y, al hacerlo, se encontró de vuelta en su aldea, con un año completo perdido de su vida. Datos interesantes sobre las hadas. Las hadas tienen una relación complicada con el hierro. En muchos relatos, el hierro es venenoso para ellas y puede ser usado para protegerse también. Se dice que los humanos pueden evitar el secuestro de hadas colocando un clavo de hierro en su umbral o llevando consigo un trozo de hierro. Las hadas también están profundamente conectadas con la música. Se cree que tienen una afinidad especial por la música y el baile, y que a menudo celebran elaboradas fiestas y bailes en los claros de los bosques. Los humanos que escuchan su música pueden quedar hipnotizados y perderse en el bosque. Pero a pesar de su apariencia a menudo benigna, las hadas pueden ser extremadamente peligrosas. En el folclore, hay numerosas historias de hadas que secuestran a los humanos, especialmente a los niños. Estos niños son llevados al reino de las hadas y a menudo no regresan jamás. En algunos casos, las hadas dejan atrás un cambiado, un ser férico que se hace pasar por el niño secuestrado. Las hadas también pueden ser vengativas. Si un humano las ofende, ya sea invadiendo su territorio o no respetando sus costumbres, pueden lanzar maldiciones que traen desgracias y enfermedades. Un relato escocés cuenta la historia de un agricultor que cortó un árbol sagrado para las hadas. Poco después, su ganado enfermó y su familia sufrió una serie de infortunios hasta que el agricultor pidió perdón a las hadas y dejó ofrendas en el lugar del árbol. Pero las hadas no solo secuestran a los niños humanos, sino que también
pueden atraer a los adultos a su mundo para nunca dejarlos salir. En algunas leyendas se dice que los humanos que comen o beben en el reino de las hadas estarán conectados y condenados a permanecer en este lugar para siempre. Las hadas usan su belleza y encanto para seducir a los hombres y llevarlos a su perdición. En el folclore galés se habla de los Tíl-Wai-Teg, un tipo de hada que habita en los lagos y ríos. Estas hadas pueden cambiar de formas y se dice que atraen a los hombres a los cúmulos de agua, donde finalmente los ahogan. Las Tíl-Wai-Teg son conocidas por su naturaleza caprichosa y vengativa, y cualquier falta de respeto hacia ellas puede resultar en consecuencias mortales. No todas las hadas son malévolas. Hay muchas historias de hadas que ayudan a los humanos, otorgándoles dones y bendiciones. En algunos relatos, las hadas actúan como guardianes, protegiendo a los humanos de otros seres sobrenaturales y de peligros naturales. En la mitología japonesa existen seres similares a las hadas llamados yokai. Entre ellos, los kodama son espíritus de los árboles que protegen los bosques y traen buena fortuna a aquellos que los respetan. Estos seres tienen una estrecha relación con la naturaleza y su bienestar está ligado al de los bosques que habitan. Las hadas, ya sean reales o mitológicas, han capturado nuestra imaginación con sus historias de belleza, misterio y peligro. Desde sus orígenes en los antiguos mitos hasta los encuentros modernos, las hadas nos recuerdan que el mundo está lleno de secretos y maravillas aún por descubrir. Mantente siempre alerta y respeta los misterios de la naturaleza, pues nunca sabes cuándo podrías encontrarte con una de estas enigmáticas criaturas. Yo soy el documentalista y esto fue Las Hadas, misterios y realidades de los seres mágicos.